En las relaciones saludables, los factores que inciden para que las personas puedan vivir situaciones sanas son muchísimos. Hemos estado viendo en toda esta serie de programas que hemos hecho en relaciones saludables que para que las personas puedan vivir un ambiente no tóxico tienen que ser considerados múltiples factores. Un factor que se conoce desde hace muchos años, específicamente del tiempo de los griegos, pero que ha tomado mucho valor, mucha potencia en los últimos años, ha sido el narcisismo. Un poco recordarles la historia. Es un mito griego. Narciso es un personaje creado por el mito que estaba enamorado de su propia imagen. Adoraba su propia imagen. E iba todos los días a una laguna a contemplar su rostro. Y se extasiaba mirándose a sí mismo y viendo cuán bello era. La ironía del mito es que dice que en algún momento Narciso fue hasta la laguna para observar su rostro y se resbaló y terminó ahogado. Un poco los mitos que tenían unos fines pedagógicos para mostrarnos que el narcisismo siempre termina mal y que de alguna forma termina afectando. Hay varios ensayistas, estoy pensando en Lipovetsky, por ejemplo, y en otros que han enfatizado la importancia del narcisismo en el mundo contemporáneo y cómo es que han ido creciendo y aumentando los narcisistas en nuestro mundo. Un poco porque este efecto del individualismo contemporáneo ha hecho que las personas terminen centradas especialmente en sí mismas, sin importarles lo que ocurre a su alrededor. Y esta configuración de ese fenómeno de individualismo asociado al narcisismo provoca efectos desastrosos. El narcisismo, a su vez, genera un ambiente tóxico en el ambiente en el cual está y genera relaciones no saludables. Los narcisistas son individuos, varones o mujeres, que hacen girar toda su existencia en torno a sus necesidades particulares. Son personas poco empáticas, es decir, no se interesan por las necesidades de las personas con las cuales están vinculadas. Hablemos de esposa, esposo, hijos, hijas, padres también. No son personas muy fáciles de tratar. En los contextos laborales, los narcisistas terminan, paradojalmente, teniendo mucho éxito laboral, porque son personas que se proponen porque finalmente pretenden que su imagen, su puesto laboral tenga éxito y lo logran. Pero tener un jefe narcisista es tener una persona, como dice Higuíñez, un especialista en moving aquí en España, que las personas narcisistas terminan siendo psicópatas, personas que afectan y terminan dañando muchísimo sus ambientes laborales. Así que el narcisismo asociado a relaciones familiares y relaciones laborales termina infectando, no afectando, infectando los medios ambientes en los cuales se desenvuelven. Ahora, el gran problema es cómo lidiamos con esto. ¿Por qué? Porque el último en enterarse que tiene problemas de narcisismo es el narcisista. Porque, como en el mito, vive constantemente autoalabándose, autoadorándose, autocomplaciéndose y creyendo de que es el centro del universo. Así que en ese contexto es muy difícil que el narcisista se dé cuenta. Así que las que tienen que reaccionar son los que están alrededor. Cuando esposas o esposos están vinculados con narcisistas, el daño emocional, el efecto emocional es tremendamente desgastante. Los narcisistas son como una especie de vampiros emocionales. Se está utilizando esa expresión. Son personas que minan la energía del otro, absorben de tal manera al otro en función de sus necesidades personales que no le dan lugar a la otra persona para mejorar, para que la persona se desarrolle, se sienta bien. Pablo Uneus, un sociólogo chileno, en uno de sus libros dice: todo iba muy bien
cuando ambos nos preocupábamos de mí. Cuando tú comenzaste a preocuparte de ti, entonces la cosa empezó a fallar. Claro, la expresión típica de un narcisista. Todo va muy bien mientras todo va centrado en función del narcisista. Cuando la otra persona empieza a reclamar sus propios derechos, sus propias emociones, sus propios sentimientos, su propio lugar, entonces evidentemente la relación termina afectándose. Ahora, son los otros, los que están a su alrededor, los que tienen que poner límites al narcisista. Porque el narcisista, si se le permite, avasalla totalmente a las personas con las cuales están vinculados. Padres narcisistas terminan destruyendo a sus hijos. Esposos y esposas narcisistas terminan destruyendo a sus parejas. Así que tenemos que aprender a ponerles límites y decirles, perdónenme, pero tus necesidades son importantes, pero las mías también cuentan. Como dice una canción, yo también existo. Y tienes que hacer valer tu existencia y hacerle entender al narcisista en lo poco que va a entender, porque el narcisista tiene muy poca capacidad de comprensión, porque tiene muy poca capacidad de empatía, pero en lo poco que pueda entender, decirle, no, yo no voy a permitir que tú me agredas, creyendo de que solo tus necesidades son importantes y las mías no importan. Recuerdo haber tratado a una mujer hace años con problemas de un esposo narcisista. Ella vivía anulada, sin derecho a sus propias necesidades, sin derechos a sí misma, porque todo lo absorbía el esposo. La mejor ropa, el esposo. Los mejores momentos de recreación del esposo, porque todo giraba en torno a las necesidades de él, a los deseos de él, las particularidades de él. Eso es injusto. Y cuando nosotros permitimos eso, terminamos destruidos. Tú también importas. Si me está escuchando alguna esposa o algún esposo casado con una persona narcisista, tienes que alejarte. Afectivamente tienes que poner límites y decir, no estoy dispuesto a seguir viviendo en estas condiciones. No significa alejarse físicamente, significa alejarte de la situación. Decirle, ¿son importantes tus necesidades? Sí, pero las mías también. Así que o me empiezas a considerar o me empiezas a considerar, porque de otra manera esto no da para más. Los hijos de padres narcisistas la tienen más difícil, porque ponerle límite a los padres siempre resulta más complicado. Pero puedes, dependiendo de tu edad, empezar a decir, no puedo permitir que mi padre me afecte. Yo recuerdo haber hablado con un joven, hijo de un narcisista. Siempre fue desplazada. Sus necesidades siempre se consideraron en tercer, cuarto, quinto lugar, porque las necesidades primarias, las necesidades más importantes eran las del padre. Todo se hacía en función del padre. Vivir con un narcisista es altamente agotador, porque los narcisistas terminan cansando. ¿Por qué? Porque hay que correr a atender sus necesidades. Y al narcisista le interesa un pepino las necesidades de los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque ellos viven en función de sí mismos. Algunos aparentemente son muy agradables, porque terminan usando a todo el mundo en función de sus necesidades. Y suelen ser algunos muy persuasivos, muy intimidantes también, porque el narcisista, cuando no obtiene lo que quiere, provocan efectos de volubilidad emocional donde se enojan, donde reaccionan muy mal, pero son hijos del consumo, así que también terminan descartando a personas. Si esta persona no me sirve para mis propósitos, lo descarto. Y es muy triste sentirse pieza de descarte, saber de que no estoy siendo considerado porque el narcisista no me está atendiendo. Ahora, las personas que viven con narcisistas tienen que aprender a validar sus necesidades particulares. Tienen que aprender a darse sus espacios. Tienen que aprender a defender su necesidad, porque la necesidad de cada uno también cuenta. En alguna oportunidad hemos dicho que el amor y que las relaciones de pareja son una permanente negociación, donde tenemos que hacer valer que nosotros también somos importantes. Negociación en términos positivos, no una negociación destructiva o violenta, sino hacer valer, yo importo.
cuesta tanto decirlo, porque algunas personas están tan dañadas que les cuesta muchísimo decir, yo también importo, mis necesidades también son importantes. Pero tienes que decirlo, tienes que validarlo, tienes que incluso hacerlo valer y tienes que darte el espacio. Date el espacio, le decía hace un tiempo a un varón casado con una narcisista, para decirle a tu esposa, no, yo no te puedo acompañar siempre. Yo también existo y hay cosas que yo necesito hacer que no puedo hacerlas solo estando presente, porque ella, entre otras exigencias, exigía que el esposo, como un eterno alabador, estuviera en las actividades que ella realizaba, pero ella no tenía ni un tiempo, nunca, para las actividades de él. Eso no es justo, eso no es equilibrio, eso descoloca la balanza. Los narcisistas, tarde o temprano, terminan destruidos, terminan solos y terminan en relaciones tóxicas, afectándose ellos y afectando a los demás. ¿Cuál es la receta? No hay una receta exacta, pero sí hay una receta que se utiliza para todas las personas que viven con narcisistas. Tienes que aprender a generar límites. Son los límites los que te van a librar de ser invadidos, asfixiados, dañados o destruidos por el narcisista o varón o mujer que está absorbiendo y quitándote las energías vitales que necesitas para vivir. Basta con repetir la frase, yo también existo.